Bien, hermanos, hermanas, amigos, amigas, comenzaré en este video que ya voy por los 40, creo, eh, presentándome nuevamente para los amigos que todavía no me conocen. Pues soy Hugo Salinas González, peruano, naturalizado francés en los años 80 como Hugo Salinas. Por eso es que ustedes me podrán encontrar en los videos, en mis documentos, como Hugo Salinas González o simplemente Hugo Salinas. Bueno, y el objeto de este canal, ya los amigos lo saben, el objeto fundamental, principal de este canal es tratar en lo posible de llegar a ustedes con una idea nueva, que yo le llamo la teoría del cambio. Es una idea que pretende presentar la alternativa de solución a los problemas de sociedad, a los dos males más grandes de la humanidad en realidad, y por supuesto del Perú, que se trata de la pobreza y del desempleo. Pues vivimos en una economía mundo desde hace varios siglos, ¿no? Y por supuesto es una sociedad mundo que muchos de nosotros no lo percibimos. Y ya vivimos desde hace varias décadas con mucha fuerza esta sociedad mundo. Y por supuesto el Perú está insertado en esa economía mundo y en esa sociedad mundo, que es bueno bien entenderlo para mejor comprender nuestra realidad nacional. Nuestra realidad nacional no está aislada del mundo. En esta economía de mercado que se ha impuesto desde hace varios siglos, esa forma de trabajar, de interacción entre los unos y los otros, a través de los bienes producidos por empresas, esto ha convertido a lo que últimamente hemos llamado el proceso de globalización, ¿no? Es un proceso de globalización en condiciones de repartición individualista. Normalmente podría haberse producido en otros términos para beneficio de la humanidad. Pero el proceso de globalización que se ha dado a partir de la economía de mercado ha sido y es y sigue siendo un proceso completamente mortífero en contra de las grandes mayorías y en beneficio de poquísimas familias. Tanto es, les recordaba a ustedes, que Oxfam Internacional, un organismo que se encarga de preparar la estadística a nivel mundial, seria por supuesto, nos habla de que 16 personas, ellas solas acumulan una riqueza igual a la mitad de la población mundial, es decir, a más de 1.700 millones de personas, solo 16 personas. Bueno, esta es nuestra realidad, la vemos constantemente y de más en más nuestros ojos y nuestra mente se abren ante esa realidad. Y el objetivo de este canal es precisamente mostrarles a ustedes, discutir, conversar, interactuar sobre las ideas que he venido desarrollando durante mucho tiempo y hoy día a lo largo de mi existencia, desde que tuve ya un criterio racional como persona, pues esta idea pretende, como les decía, presentar una alternativa de solución. Y para ello, indudablemente, he tenido que llegar, y eso ha sido el punto de partida de mi propuesta, llegar a enfocar el mismo problema, la misma realidad, pero con diferentes anteojos, como acostumbramos a decir, ¿no? Una diferente manera de ver el problema, porque hasta como se estaba viendo, pues no había solución ni para la pobreza ni para el desempleo. A lo máximo que nos han acostumbrado a hablar los científicos, los profesores e incluso nuestros políticos y otros ciudadanos, nos hablan única y exclusivamente de disminuir la pobreza, disminuir el desempleo. Cuando nuestros antepasados, con menos cantidad de riqueza acumulada, incluso con menos conocimientos, ellos nunca han vivido ni en la pobreza ni en el desempleo. No había ese término, ese vocablo entre ellos porque nunca existió. Entonces, ¿cómo es que hoy día, teniendo tantas riquezas acumuladas, tanto crecimiento en el Producto Bruto Interno, tanto adelanto en la ciencia y la tecnología,
ahora vivimos en una extrema pobreza y un extremo desempleo. Bueno, este es el objeto de este canal y es el fundamental, indudablemente un poco árido, no es llamativo como pues, los grandes medios de comunicación nos tienen acostumbrados, el de darnos la información inmediata, caliente, de bastante noticia y que atrae mucha población. Este de acá más bien es para reflexionar. Es para reflexionar, para interactuar y tratar de constituir, que ese es uno de los objetivos de este canal, a constituir un movimiento de personas esclarecidas para que sean ellos los conductores de esa transformación. No vamos a exigir que los 34 millones de habitantes tengan una idea completa de la teoría del cambio para poderla transformar. Yo creo que con un movimiento de un número ya serio, consistente de personas que conozcan bien cómo llevar adelante este proceso de transformación, lo podríamos hacer. Porque el problema viene, como lo remarco constantemente, viene desde hace 10.000 años. Y en nuestro Abya Yala está desde la invasión española, aun cuando ya en días anteriores les decía, incluso en la expansión inca ya se comenzó a observar desigualdades, la instalación de desigualdades. Porque yo hago notar constantemente de que una cosa es desigualdad y otra cosa es diferencia. Nosotros no nos ocupamos de las diferencias, sino de las desigualdades. Y pues la explicación es simple. Una diferencia es como los 5 dedos de la mano, ninguno de los dedos se parece uno al otro, ahí hay una diferencia. Y es una diferencia explicada por la formación fisiológica, ¿no? Cosas que son de la física, la química, de ese campo, ¿no? En cambio, las desigualdades socioeconómicas son producto de una relación de dominación. Mientras exista esa relación de dominación, las desigualdades socioeconómicas seguirán. Y las fundamentales desigualdades socioeconómicas son la pobreza y el desempleo. Existen bastantes desigualdades socioeconómicas, pero la fundamental, la que va a decidir si avanzamos un paso más adelante o no, es precisamente el querer resolver la pobreza y el desempleo. Resuelto la pobreza y el desempleo, eliminado, no disminuido, eliminado, entonces nosotros tenemos capacidad suficiente para seguir resolviendo los otros problemas de sociedad, como la plurinacionalidad, instalarla plenamente, como ¿qué te digo?, de la lengua, el reconocimiento de todas las lenguas, el género, el reconocimiento de la igualdad de género y otros tantos, que mientras no podamos resolver el problema de la pobreza y desempleo, esos otros problemas serán difíciles de abordar, aun cuando tengamos la ley vigente, aun cuando exista una ley que obliga a la igualdad de género, en la práctica será imposible de aplicarla, porque ya les decía, mi hermana en los Andes tiene 0 soles en el bolsillo y mi hermana ¿qué te digo? Pues en Surco, La Molina, tiene miles de dólares en el bolsillo. Fácilmente con ello compra jueces, compra políticos y entonces es imposible aplicar esa ley que en principio es correcta, pero que su aplicación es nula. Entonces, por eso es que yo digo así tajantemente, mientras no resolvamos esos problemas de la pobreza y el desempleo, poco estamos avanzando en realmente resolver los problemas de sociedad. Bueno, ese soy yo, ese es mi tema, ese es el tema del canal y les agradezco a todos ustedes que están tomando su tiempo para conversar sobre este sujeto que es muy importante para nosotros. Y bueno, para un poco más de información, les anoto aquí cómo me pueden ubicar, cómo podemos contactar, interactuar. Tengo una página web que se llama empresapaís.org. En esa página web ustedes encontrarán mis libros, mis escritos y sobre todo los libros, que son varios sobre este tema, que he ido publicando a medida que he ido avanzando en mis trabajos de investigación. Estos libros ustedes los pueden descargar gratuitamente, ¿no? Todos ellos
Y hay una cantidad apreciable de artículos, aun cuando últimamente ya dejé de escribir sobre este tema, un poco la edad y otras cosas, ya más estoy dedicando, como por ejemplo ahora, a utilizar esta herramienta YouTube. Me he convertido en YouTuber sin tener las capacidades para hacerlo, ustedes lo verán, pero bueno, entonces ustedes pueden encontrar información sobre mi persona, mi hoja de vida, los libros, artículos y otros sobre este tema en la página web que se llama empresapaís.org. Y luego tengo un muro Facebook que ustedes lo pueden encontrar con el nombre de Hugo Salinas González. Ustedes estarán viendo ahí, he puesto mi nombre en tanto que peruano, porque mayormente mi difusión va hacia el habla hispana y sobre todo hacia el Perú. Y si ustedes desean contactarme por correo electrónico, ustedes tienen allí mi email, hugosalinagonzalez@gmail.com. Bueno, como siempre, vamos a un poco de calor para Pueblo querido, no pierdas la fe en el cambio que está por llegar. Pueblo, recuerda tus luchas de ayer. Bueno, el video comienza a usarse tanto, es una canción muy interesante para estos tiempos que estamos viviendo en el Perú y en el mundo. En el Perú y en el mundo existe una fuerte discusión sobre las desigualdades socioeconómicas. La población toma cada vez más conciencia porque en el Perú, en los países del sur, estábamos sometidos, en tanto que siervos, pongos, ni siquiera nos permitían ir a la escuela. Pero en los países del norte van a la escuela, van a la universidad, la mayoría de ellos hace muchos años que dejaron de tener un analfabeto. Todos los países del norte pues, gozan de buenas escuelas, colegios, universidades, de donde salen precisamente los grandes premios Nobel, ¿no? Los grandes premios Nobel en las disciplinas duras como la física, la química, la biología, en casi su totalidad salen de estos países debido a su nivel de educación. Pero eso no ha impedido de que la relación de dominación en estos países, que viene desde hace 10.000 años, haga estragos. Pero como era un país del norte altamente rico, siempre tiene formas de cubrir, ya sea dando un cierto nivel de consumo a los que están bien abajo, o simplemente que los medios de comunicación no hacen mención a estas dificultades. Pero tal ha sido en los últimos años la concentración de riqueza en tan poquísimas manos que ya incluso varios medios de comunicación alternativos se han hecho populares, y a esto ha venido pues indudablemente a jugar un rol bastante importante la información en tiempo real. La información en tiempo real que ha generado YouTube en todos los países de bastante nivel, de mucho aprecio, y eso está rompiendo a los grandes medios de difusión que ocultaban la verdad. Esa verdad de que en los países del norte, países altamente ricos, existen millones de gente completamente olvidados en la pobreza y en el desempleo. Es increíble. Países altamente ricos, pero en donde existen millones de personas que viven bajo el puente, ¿no? Que viven en casas destartaladas, ¿no? Y eso va saliendo a luz, ¿no? Y va saliendo a luz mayormente cuando ya la misma población se enfrenta a sus gobernantes. Anteriormente era imposible pues, enfrentarse a sus gobernantes porque como se consideraba que era un país rico y todos vivían bien, no había motivo para soliviantarse, pero la pobreza es tal y con este proceso de inmigración que vienen de los países del sur, según ellos, a quitarles el trabajo, a crearles desequilibrios, esto ha descubierto cómo está la economía a nivel mundial y que las estadísticas lo prueban, como le manifestaban los estudios de Piketty. Piketty, el joven más brillante economista que ha tenido Francia en estos últimos tiempos, que ha hecho un trabajo con su equipo, indudablemente no solo, un trabajo tremendo sobre unas estadísticas, simplemente estadísticas, sumar, restar, sacar la información,
pero ha sacado la información de 25 países, los más connotados en el mundo, y llevándose hacia atrás la información desde hace 300 años, de 3 siglos. Y en esa información pues sale la información estadística, ¿no? de las cuentas contables de todos los países, y en donde sale indudablemente de que las desigualdades son inmensas, pero que ahí él encuentra los elementos, las causas de cómo es que estas desigualdades se imponen en el mundo, y muchas de las personas no lo llegan a entender perfectamente el cómo, a pesar de que hay doctores en economía, a pesar de que hay doctores en sociología y en otras disciplinas, no han logrado entender, y a lo sumo que nos propone, y con las grandes instituciones financieras como el Banco Mundial y otros, nos proponen simplemente de que lo que podemos hacer es disminuir la pobreza, disminuir el desempleo. Ese es un engaño. Es un engaño porque yo ahora con esta teoría del cambio yo demuestro que sí podemos podemos eliminar la pobreza, eliminar el desempleo. Y este es el tema de este canal, estimados amigos. Entonces, vamos a tratar de dar respuesta a las preguntas que me están haciendo los que ven el video y reaccionan. Yo les invito a que sigan haciéndolo porque lo leo todos los comentarios que ustedes hacen, y a cada uno de ellos doy una respuesta breve, concisa, pero toco el tema que ustedes. Y en esta oportunidad he querido con ustedes, así ya con todos, comentar un par de comentarios que me han hecho ustedes, y que es el caso, por ejemplo, de Glory Bay. Esta persona, no sé si es hombre o mujer, esta persona me dice: muy bien, doctor Salinas, ha hecho bien en decir que no se está buscando formar un partido político. Es decir, personalmente, lo repito, personalmente yo no busco formar un partido político. Ya le dije en varios videos, incluso en las entrevistas que me ha hecho Wilmer Domínguez en Inter Noticias, yo les he dicho que desde muy joven he estado metido en la política, y que el primer partido político que yo adherí fue al Partido Comunista de aquella época, cuando existía un solo partido comunista. Yo les estoy hablando pues de fines de los años 50, y que luego de tener algunos sinsabores con ellos, a pesar de que había avanzado bastante al interior del partido, pues un buen lector del marxismo, incluso secretario general de la juventud en aquella época en donde yo vivía en Chimbote, pues tuve que renunciar al partido porque yo tenía otras aspiraciones para mi país, ¿no? Y es así que desde aquella época yo no integro ningún partido político. Aun cuando en los años 2006, personalmente yo sí organicé, pero no un partido político, sino una organización política, que es diferente, porque los partidos políticos son a nivel nacional, y en el año 2006 yo organicé con varios amigos en Lima, y sobre todo en San Juan del Lurigancho, en donde yo residía, una organización política que apuntaba a la alcaldía de San Juan del Lurigancho. Desde aquella época, San Juan del Lurigancho es uno de los distritos más poblados que tiene el Perú. En pequeña área tenía en esa época ya más de 1.200.000 personas, y cuyos varios departamentos no llegan a esa cantidad. Departamentos, regiones que le llaman ahora, no llegan a esa cantidad. Pero San Juan del Lurigancho, en pequeña superficie, ya contaba con 1.200.000. Era un buen escenario, me parecía a mí, para poder hacer una primera prueba de mis trabajos de investigación, porque ya en el 2004 yo había sustentado mi tesis de doctorado, con el cual pues quedaba científicamente demostrado que mis ideas eran válidas. Entonces escribí un libro que es el resultado de esa tesis. La misma tesis lo convertí en libro con la ayuda de mi director de investigación, que hizo el prólogo del libro precisamente, y luego armé esa organización, no partido político, esa organización política, gracias a la ayuda de la familia y un par de amigos,
logramos en muy corto tiempo recopilar las firmas necesarias y me lancé a esa experiencia. Eso fue una experiencia maravillosa en donde yo traté de comprobar estas ideas, ¿no? Lastimosamente no llegué a la alcaldía, pero ya había aprendido bastante, tanto que dije, desistí, aun cuando el Jurado Nacional de Elecciones para el siguiente periodo me volvió a proponer que continúe porque habíamos, ¿qué te digo? Habíamos ganado una muy buena cantidad de firmas que habían votado por nuestra organización política, Progreso y Bienestar. Porque mi libro, en aquella época, un libro en 2 tomos, los había redactado en el Callejón de Huaylas, en donde me puse a vivir varios años. Dejé Francia y me ubiqué en Caraz, precisamente, recuerdo, muy bonita ciudad, un clima apreciable, y ahí en contacto con Huaraz, y tuve oportunidad de conocer también a la organización política de Coracami, que lo que a nivel nacional se llama Conacami, ¿no? En la comunidad de comunidades campesinas afectadas por la minería, ¿no? Y ahí escribí estos 2 tomos de este libro, Progreso y Bienestar, Urbi e Orbi. Pues ese término es sumamente importante para mí, Urbi e Orbi, que lo manejan muy bien los católicos y el Papa sobre todo, ¿no? Donde es para todos, ¿no? Progreso y bienestar para todos, ¿no? Entonces eso es lo que trataba de comprobar, si lo podíamos ejecutar en San Juan del Lurigancho. Bueno, a partir de eso nunca más quise integrar un partido político porque la experiencia diaria me hizo comprender que estar al interior de un partido político había que obedecer a, pues, lo normal, diría, de las reglas de juego del partido político. Y sobre todo, lo que más me fastidia es que los partidos políticos ya tenían dueño en términos financieros, habían financiado la inscripción. Yo nunca estuve en esa situación. Dueños había financiado la inscripción del partido político y por lo tanto todo lo tenían bien encajonado y había un propietario del partido político. En otros casos no eran directamente dueños, pero indirectamente, como el caso de los partidos de izquierda, indirectamente sí tenían dueños, porque indirectamente había un grupo, la cúpula, o como ellos le llaman el centralismo democrático. Esa cúpula se encarga de manejar y de dictar todo lo que debe hacer el resto. El resto no tiene derecho a voz ni a voto, aunque ellos dicen hay una democracia, centralismo democrático. Esas fueron las motivaciones que a mí me lanzaron a no nunca más volver a ser un miembro de un partido político, porque en mi cabeza, y sobre todo, estaba en el trabajo de investigación científica. Y cuando uno está en un trabajo de investigación científica no puede tener adherencia a una idea, debe ser claro de espíritu, claro en la mente y dispuesto a recibir y a dar. Y ese es lo fundamental del investigador. Y cuando uno pertenece a un partido político, uno está en adherencia a una misión, a un objetivo, a las normas del partido. En cierto modo uno ya está limitado en tanto que investigador científico. Y eso yo diría que ha sido uno de los grandes defectos que ha permitido que después de Marx, después de José Carlos Mariátegui en el Perú, después de esos 7 ensayos famosos, nunca más he hecho una investigación, escritos hay un montón. Los de izquierda pues tienen entrada a La República y a otros periódicos que han existido, algunos ya han muerto, y pues escriben todos los días. Eso es una cosa. Yo hablo de investigación, trabajo de investigación sobre nuestra realidad, porque el político fundamentalmente está orientado a ver problemas de sociedad. Entonces, y si la pobreza y el desempleo es uno de los elementos que se ve, se nota, y que lo han dicho hace mucho tiempo, que los 2 grandes males de la humanidad son la pobreza y el desempleo, no soy yo el que lo ha inventado. El mismo, luego de la Segunda Guerra Mundial, pues se habló de un libro famoso que hizo huella, y lo que motivó de Lord Keynes, el que motivó que se produjeran en aquellas épocas, se diera en concreto los estados providencia, ¿no? Y eso es el resultado del trabajo de ellos.
Pero en el Perú, después de esa frase famosa de Marietti, que lo repetimos a cada rato, no hay realmente más bien investigación, resultado de un trabajo de investigación seria para resolver los dos problemas más grandes del Perú y del mundo, como es la pobreza y el desempleo. Hasta ahora no hay. Hay muchos escritos y en cantidad, pero concretamente orientados a resolver los problemas fundamentales de sociedad no hay. Y quizás digo yo por eso, porque están limitados a ciertas cosas como ese centralismo democrático en que la idea de los patrones, de los que manejan la Comisión Política Central, esas ideas se imponen por el resto y nadie puede salir de esos márgenes. Entonces, eso es quizás una de las causas que nunca más volví a integrar. Y todo esto para responder a la pregunta, ¿no? A la aseveración de nuestra amiga Yorebay, que dice muy bien, doctor Salinas, ha hecho bien en decir que no se está buscando formar un partido político. Ese es, que sea claro, yo no estoy buscando formar un partido político. En cambio, sí, estoy invitando a ustedes a que constituyan un movimiento político, que es otra cosa, pero un movimiento político con ideas hacia el cambio, hacia la transformación como esta. Justamente esta teoría del cambio es la estructura mental para un movimiento político que elimine la pobreza, que elimine el desempleo en nuestro país. Y eso, ¿por qué no? Pues es una idea que yo sueño, que todos soñamos, y que nuestro país se convierta en una nueva sociedad en igualdad de oportunidades para todos, absolutamente para todos, no solamente para unas cuantas familias o una etnia o una habla, una lengua, no, para todos. Ahí no hay ninguna distinción ni de credo político, religioso, cultural, étnico, nada. No tiene nada que hacer eso con el que las personas vivan honestamente en igualdad de oportunidades. Entonces, esa idea es la que trato de pasar y los resultados de mi investigación es el sujeto de este canal, ¿no? Entonces, y luego Yoribay igualmente dice, pues de ser contrario, sería una clara muestra de oportunismo individualista y sería una falta de respeto y traición a la lucha desinteresada de los millones de peruanos del Perú y del mundo. Y por supuesto que ella indudablemente tiene razón, ¿no? Luego, Irma Casas Navarro dice, es bonito soñar con todos estos planteamientos, pero vivimos una pesadilla real y creemos que insurgencia es marchar y gritar a riesgo de maltrato policial y militar y la represión. Irma Casas, por supuesto lo dice porque constantemente yo he dicho, no, en este momento de la insurgencia nacional, yo lo noto que hay un desvío, que hay ciertas organizaciones que lo están desviando en su alma fundamental. En ese sentido, no es suficiente solamente ir a marchar, gritar, no es suficiente. Hay que cambiar, y por eso que en uno de los primeros videos, si ustedes retroceden viendo los videos, hay un video uno de los primeros, en donde dedico a hacer la diferencia entre lo que es una reforma y una transformación. Son dos cosas bien diferentes que hay que entenderlo, porque hasta ahora solamente estamos haciendo luchas reivindicativas, las luchas de tipo del asalariado, y que son de reforma, en donde indudablemente del saque nosotros estamos aceptando quién es el jefe y no cuestionamos su condición de jefe de relación de dominación. Y es por eso que solamente estamos pidiendo un aumento salarial, mejores condiciones de vida y temas de esa naturaleza. En cambio, la insurgencia nacional, a mi manera de entender, no es solo eso, va mucho más allá, porque lo que quiere la insurgencia nacional en el fondo, por eso que ha nacido en Puno, no es por gusto, no ha nacido en Lima, en la ciudad de los Reyes, ha nacido en Puno porque allí pues la pobreza es tal, la desnutrición es tal, el abandono es tal, y que hasta el mismo presidente de la República se ha tomado el lujo de decir que Puno no es el Perú. A ese extremo está, por eso es que yo no hablo del alma de la insurgencia.
Yo no estoy en contra que se vaya, se grite, se manifieste, se tira piedras. Yo digo 1000 veces, yo mismo he comenzado tirando piedras, ¿no? Porque estaba, pues, obnubilado todavía en mis ideas no estaban claras, ni los políticos que nos transmitían las ideas y los libros que uno leía no eran muy claros. Ahora, pues, yo pienso que debe haber avanzado un poco más y esclarecido ese panorama y que podemos hacer y actuar de otra manera, porque hay otro tipo de lucha, es la lucha de transformación. Una cosa es lucha de reforma y otra cosa es lucha de transformación. Entonces, lo uno no niega lo otro. Los dos andan y a mí fundamentalmente ahora lo que más me interesa es darle la fuerza a la lucha de transformación, porque en la lucha de transformación no tenemos ninguna experiencia, aun cuando es el que apunta a resolver problemas de sociedad, no tenemos prácticamente ninguna experiencia. En cambio, en la lucha sindical, en la lucha de reforma, tenemos siglos o miles de años en otros países de experiencia, ¿no? De esa lucha sindical somos, diríamos, expertos, pero es una lucha que del saque, pues ya dice, usted es mi patrón, yo soy el dominado, usted es el amo, yo soy el siervo, el esclavo, así, del saque, comienza a decir eso y luego pide un platito más de lenteja, eso es todo, ¿no? Entonces, ahora la cosa es más clara, la insurgencia nacional es así, su espíritu es mucho más potente, pide el cambio, la transformación. Entonces, no son dos luchas que se oponen, sino que apuntemos ahora a transformar al país, porque el de la reforma lo hacemos todos los días, lo vamos a tener que hacer todos los días, porque todos los días vamos a tener que pedir aumento de salarios, pero esos son, pues, grupos pequeños en cada empresa, no es la totalidad de la sociedad. En cambio, la pobreza y el desempleo es la totalidad de la sociedad, toda la sociedad está implicada en ese problema, toda. Entonces son otras formas y ahí hay que comenzar a aprender. No hay nada, no tenemos mucha experiencia en ningún país del mundo. En ningún país del mundo tenemos todavía una experiencia de cómo hacer la lucha de transformación. Y esta teoría del cambio que yo les propongo, que es teoría conceptual, nos está dando algunas herramientas nuevas de cómo enfocar el tema, por dónde cogerlo y cómo resolver el problema, ¿no? Entonces, esto para precisar a lo que nos está diciendo Irma Casas, ¿no? Pero vivimos una pesadilla real y creemos que insurgencia es marchar y gritar a riesgo de maltrato policial y militar y la represión. Es indudable, cuando uno hace lucha social, incluso en las luchas sindicales, pues uno no está exento de ir a la cárcel, condenado y todo eso, porque pues el patrón nunca pierde, ¿eh? El que pierde siempre es el asalariado, el pongo, el esclavo, y entonces sufre todas las consecuencias, él y su familia, como luego lo dice, ¿no? Y luego el abandono legal, y solo nos fregamos familiar y políticamente. Es cierto, en esta lucha que, como le digo, no ha comenzado ahorita, en el caso de ya ha comenzado desde la invasión española, que son varios siglos, y a nivel mundial, desde miles de años estamos en esta pelea. Y estamos en esta pelea de miles de años porque no hemos llegado a comprender cuál es la raíz del problema. Hemos llegado a hacer gobierno en varios países, pero hemos fracasado porque no sabíamos qué hacer, volvíamos a repetir lo mismo y como repetíamos lo mismo, la gente pues, se da cuenta y se aleja y se va, dice, este no es lo mío, esto no es lo que yo quería. Él quiere un cambio, pero no sabe expresarlo cómo. Pues a los esclarecidos, a los políticos, a proponerles el camino correcto, pero hasta ahora no ha habido políticos que le han dado el camino correcto. Y la mayoría, en cambio, la mayoría de los políticos, ahora sabemos que la mayoría son corruptos, son miserables. Han estado en complicidad, como en el caso del Perú, con las matanzas que han realizado los militares y, por supuesto, Dina Boluarte. Entonces, eso es indudable que son los estragos que trae el querer levantar cabeza, porque como eres ciego durante miles de años, esclavo durante miles de años, al patrón, pues indudablemente no le va a gustar que pierda todo su bollería, por decir, por un simple deseo, por decir, de los de abajo, no. Ahí es un camino de sufrimiento, como algunos dicen, de calvario, pero por eso hay que aclararnos,
para que ese camino del Calvario termine. Tenemos que ganar, pero de la buena forma, y ganarlo, transformar la sociedad, transformar la economía para todo el mundo. Ahí estaremos ganando y nos evitaremos de ese calvario, ¿no? Comprendo esta situación, te voy a decir, irme a casa como no lo voy a conocer yo mismo, en mi pellejo. Y yo he conocido incluso el sexto, el famoso sexto, ¿ah? Y he conocido el famoso sexto, y más allá que muchos no conversan, no hablan, es la casa de Drácula. La casa de Drácula era un ambiente ahí en la Avenida España, en donde tú ibas a que te torturen. Ahí no es como estar en el sexto estabas preso, punto. Pero en la casa de Drácula, en donde yo he estado ahí, en varios días, estaba en la casa de Drácula, en donde ahí tú vas para que te torturen. Porque algo quieren de esto, sacarte una información u otra, y son centros de tortura, y ellos mismos la han llamado la casa lo llamaron, ¿no? Porque espero que no existe todavía esa casa, o como el sistema sigue siendo el mismo, es probable que esté allí con otro nombre, pero lo mismo, en los lugares en donde te torturan. Eso yo he conocido, la casa de Drácula, mis luchas sindicales y esta política me han llevado a todo eso. Y además las otras prisiones. Entonces, conozco el sufrimiento de las familias, de uno mismo y de la familia, porque uno no está exento, uno siempre tiene una familia, un padre, un hijo, un hermano, un abuelito, todos ellos sufren. Este es el precio de la libertad. Y de eso debemos ser conscientes y no tenemos por qué, no sé qué decir. Nosotros hemos tomado ese camino de la lucha y hay que aceptar todas las consecuencias. Y es ahí donde yo discrepo bastante con las personas y los grandes políticos que llegan a la prisión y lo primero que hacen es comenzar a llorar para que lo saquen de prisión. Comienza a hacer componendas para que salga de la prisión. Eso es traición. Es traición a nuestras propias ideas. Si uno entra a pelear, a luchar, uno acepta todas las consecuencias. No quiere decir que también dejarte que te peguen, dejarte que te pataleen, ¿no? Hagamos lo posible que sea lo mínimo posible, ¿no? Pero esa es parte de la lucha, ¿no? Y entonces, estimada Irma Casas, ¿no? Es indudable que hay el abandono legal, pues ahorita lo estamos viendo con muchos de los compañeros, y hay un video de hace poco de Inti Noticias de Wilmer, en donde entrevista a un señor que los ternas se lo estaban jalando. Han sido los hermanos que están en la lucha que han corrido a salvarlo, porque los ternas, haciéndose pasar por manifestantes, lo convencieron, lo llevaron, y cuando ya estaban metiendo los carros, él se da cuenta que no son amigos manifestantes, sino ternas, y ahí comienza a pelear por su vida, y tuvo suerte y logró. Pero no olvidemos que en los casos de Fujimori muchos han pasado por los crematorios, hasta ese extremo llegan estos miserables, o como los de la Cantota, que no contentos con matarlos, los sacan, los incineran. Es increíble a esa tal bajeza de este tipo que algunos dicen democracia. ¿Cómo podemos hablar de democracia? En gobiernos como de ese tipo, en el país nunca había democracia. Desde la llegada de los españoles no había democracia. Entonces no digamos pues, que volvamos a la democracia. ¿Cómo podemos decir eso? Es por una mala comprensión. Nos han metido tanto en la cabeza que estamos en un gobierno de democracia representativa que nos lo hemos tragado, pues. Hemos tragado el sapo y es momento de esclarecernos entre nosotros mismos. Y luego Irma nos dice, doctor, pise tierra, me dice así, ¿no? Doctor, pise tierra, doctor, participar en política requiere participar activamente y no solo hablar desde un gabinete fuera y lejos del pueblo y el país. Bueno, en cierta razón tiene razón, ¿no? En cierta medida tiene razón. Yo estoy pues acá un poco más cómodo, estoy en Francia, este lugar se llama Saint-Nazaire, pues indudablemente, ¿no? No estoy en el fragor del día, pero en cada momento cada uno hace lo que puede hacer, ¿no? Yo a mis 80 años estoy haciendo eso y cada vez que voy al Perú
pues directamente me voy a la Plaza San Martín, a la Plaza 2 de Mayo, y hay videos que ustedes me habrán visto. El año pasado estaba ahí, y de todo el tiempo que yo lo digo en Perú es precisamente a esta lucha a la que me apasiona, ¿no? Que mi país tiene que salir de esta situación. Y pues indudablemente estoy ahí, a pesar de que, y voy, a pesar de que no solamente tengo los 80 años, sino tengo la diabetes que me consume, pero a paso acelerado. Yo no tengo autonomía, por eso es que estoy en la marcha, he ido a la marcha, he tirado piedras ahí en esa última vez, he gritado esas veces, ¿no? Está ahí porque varios se encargaron de fotografiar, porque, el doctor Salinas, ¿no? Está ahí las pruebas, pero no tengo autonomía con esta miserable enfermedad de la diabetes que nadie se encarga de identificar de dónde viene el mal, pues no te da un grado de autonomía, tienes que ir al baño a cada rato. Y cuando hay una marcha, ¿en donde hay pues, un baño para que vayas a cada rato? Sin embargo, he ido y he hecho los esfuerzos dentro de ese límite de autonomía que me da esta enfermedad, pues estoy ahí. Entonces, Irma, tienes toda la razón de decir eso, es indudable. Es fácil hacer las cosas desde pues, de un gabinete, aunque no es gabinete, ese es mi cuartito que vivo acá. Y bueno, espero que me comprendan, ¿no? Bueno. Luego, tenemos otro comentario de Marisol. Marisol nos dice, doctor Salinas, pero ¿cómo puede usted realizar lo que ha estudiado en economía con ese Congreso y presidente que no quieren salir? ¿Cómo? Es una pregunta interesante y que pues, nos planteamos constantemente. ¿Cómo resolver el problema? ¿Cómo resolver el problema? Esa es una pregunta muy interesante y que nos invita a la reflexión, que es necesario reflexionar, porque hasta ahora no resolvemos el problema. Y yo quiero 1000 veces remarcar que la mayoría de los políticos últimamente, incluso en la Plaza San Martín, hablan que el problema viene desde Fujimori. No es cierto. Es cierto que a partir de Fujimori hubo un neoliberalismo mucho más violento, pero el problema de los ricos y los pobres viene de hace miles de años, de hace 10.000 años. Y el problema del desempleo viene de hace varios siglos. De hace varios siglos, cuando se instala una manera de trabajar en economía de mercado. No por la culpa de la economía de mercado, como lo vamos a ver, sino por la relación de repartición de la riqueza creada. Esa economía de mercado facilita la libertad de las personas, de las empresas, porque permite generar miles de empresas, lo que antes era imposible en la economía de autoconsumo. Con la economía de mercado se puede crear miles, millones de empresas, como el caso del Perú, que es una economía incipiente y tiene más de 3 millones de empresas. Entonces da facilidad, abertura, tanto al empresario como al trabajador, al asalariado, al obrero, le da apertura, porque ya teniendo un salario, él puede decidir si va a la escuela o no va a la escuela, si va al cine o no va al cine, decidir su autonomía, que los economistas le llaman, pues, la satisfacción del consumidor, el grado de satisfacción del consumidor y del productor, ¿no? Eso, pero en definitiva sigue siendo, pues, pobre, en definitiva sigue siendo sumiso, porque la pobreza y el desempleo está plenamente instalado y con más fuerza todavía. Entonces, el asunto está en ese tipo de repartición que lo vamos a tratar de ver de diferentes ángulos, que hasta ahora los economistas brillantes, doctores, premio Nobel incluso, ninguno de ellos se ha atrevido a querer indagar por qué hay esa, a pesar de que el trabajo de Piketty, ¿no? Lo que estoy diciendo, Piketty se tira 300 años atrás en la investigación estadística de los 25 países más poderosos del mundo, y sin embargo ni Piketty ahí nos lo dice con suma claridad de dónde viene el mal de la pobreza. A lo máximo que él llega a proponernos es en su última página de este brillante libro, a proponernos pues un impuesto, ¿no? Esa es una medida simplemente
de reforma. Un impuesto no transforma al país, no transforma el hecho de que unos sean ricos y otros sean pobres, pero la información estadística que nos lo da es brillante a utilizarlo indudablemente sin límites, ¿no? Entonces, a esa pregunta que nos hace Marisol, ¿cómo es precisamente lo que estábamos conversando hace un momento? Ahora ya no son luchas solamente de reforma, de sindicalismo. Si queremos transformar nuestras vidas, si queremos transformar nuestra sociedad, si queremos transformar nuestra economía para resolver estos problemas de pobreza y desempleo fundamentalmente, y así que nos permitirá resolver los otros problemas, pues son luchas de transformación. Entonces eso hay que entender. ¿Qué cosa, a dónde apuntamos cuando hablamos de transformación? Cuando hablamos de la lucha sindical, apuntamos que nos aumenten el salario fundamentalmente. Hay otras cosas, mejoras de trabajo, condiciones de trabajo, horario, todo eso, ¿no? Pero lo fundamental es un aumento de salarios. Ahí está la lucha de reivindicativa, la lucha de reforma. Pero en una lucha de transformación, lo fundamental es cambiar el tipo de repartición de la riqueza creada. Y eso no lo vemos, por eso es que hasta ahora ha sido soslayado. No lo vemos en el momento tal como nos enseña el desarrollo de la actividad económica, el conjunto de la actividad económica no sale directamente. Ha sido necesaria una nueva manera de verlo el tema, y es ahí donde recién podemos vislumbrar que la raíz de la pobreza y el desempleo está en la repartición de la riqueza creada, en que la totalidad de la riqueza creada se va por unas pocas manos y prácticamente casi nada al resto de la sociedad, que es ella precisamente la que crea esa riqueza. Entonces, a eso yo le llamo tipos de repartición de la riqueza creada. Entonces, ahí hay que actuar. Ahora, fíjense, tirando piedras, ¿cómo podemos resolver eso? No. Yendo a las marchas, gritando, resolveremos, cambiaremos la relación de repartición de la riqueza creada. No. Entonces, tenemos que comenzar a actuar con otras herramientas, con otras formas en donde nos conduzcan a modificar o a sustituir un tipo de relación de repartición de la riqueza creada con otra. La que actualmente existe, yo le llamo repartición individualista, porque la totalidad de la riqueza va a poquísimas manos, y que en concreto, bien concreto, real, es que ellos se apropian la totalidad de la ganancia. Porque están obligados de soltar un poco que le llamamos salario. Están obligados porque si no los trabajadores se mueren de hambre y no van a tener trabajo para el día siguiente. Están obligados a soltar eso, pero no tanto. Por eso es que son las luchas sindicales. No sueltan tanto, pues no son estúpidos. Cuanto menos suelten, mejor para ellos, porque tienen más ganancias, normal. Entonces nosotros tenemos que actuar con ese tipo de repartición. Y en lo sustancial, las ganancias del nuevo tipo de repartición, esas ganancias serán repartidas entre la totalidad de la población. A eso yo le llamo repartición igualitaria del resultado neto de la riqueza creada. Entonces eso hay que comprenderlo. Y una vez entendido, eso es facilísimo. Y comienza uno a aplicarlo. ¿Cómo llegar ahí? Ya no se trata de pedir un aumento de salarios, en donde ya tenemos más o menos mecanismos establecidos. Huelga de hambre, huelga seca, corrida, presión, ya lo sabemos. Nos ha dado confort, cierto, como las 8 horas, como una tremenda lucha que ha habido, las 8 horas de trabajo, y que ahora incluso, como les tomo el caso de Francia, ya no se trabaja 48 horas, sino 35 horas, ¿no? Entonces, horas por semana, ¿no? Entonces, eso es importante hacer la diferencia. Por eso, la pregunta de Irma, yo la encuentro muy acertada. Yo te agradezco por eso, porque me motivas para seguir en este tema, que es el objeto de este canal. Entonces, muy rápidamente les voy a decir, respondiendo a la pregunta de Irma, más o menos por dónde va a apuntar, que en los días siguientes vamos a seguir con el tema por un lado, por otro lado, hasta captar más o menos bien la teoría del cambio. Porque, como le digo, el objeto de este canal es tratar de explicar la teoría del cambio, discutirlo, conversarlo, así como ahora ustedes tienen opiniones, yo las comparto. Desgraciadamente todavía no tengo
esta transmisión en directo, en vivo. Ojalá que algún día lo tenga para que las mismas personas vengan y se pongan como Irma, invitarla a Irma para que venga y nos presente lo que ella está demandando, nos está pidiendo. Digo, ¿y cómo hacemos esto? Entonces hay que explicarnos y ver. Entonces, fíjense, acá en este cuadro, yo les doy el conjunto de la actividad socioeconómica en los orígenes de la humanidad. Y eso para mí fue muy importante para entender el problema, ubicarme en el origen de la humanidad, porque ahí es más fácil. Es mucho más fácil, está lejos de mí, ya no hay a priori, y lo puedo entender mejor, y se deja entender perfectamente bien, y es exactamente igual como que estuviéramos ahora. Y esto ha pasado hace, ¿cuánto? 300.000 años. Pero si uno lo entiende bien, en sus términos generales, fundamentales, uno podrá mejor entender lo que está sucediendo ahora. Entonces, la visión que acá propongo es una visión completamente diferente a la que nos proponen en las escuelas de economía, en todas las universidades del Perú y del mundo. Esta visión es completamente diferente, por eso es que ustedes no lo encontrarán en ninguna universidad, esta teoría del cambio propuesta de esta manera. De otras formas hay, pero de esta manera no, ¿no? De otras formas hay para decirnos que, bueno, a la justa podemos disminuir. En cambio, con esta visión, yo les digo con claridad, sí podemos eliminar, y en corto plazo, no como lo proponen en largo plazo. De inmediato que se instale, yo digo, en 4 años, en el país ya podríamos tener eliminado el desempleo, Y cuando eliminas el desempleo quiere decir que la totalidad de gente que quiere trabajar, trabaja. Y si la totalidad de gente que quiere trabajar, trabaja, pues la miseria ya no existe. Porque basta, el salario mínimo en el Perú es 1.000 soles. Con 1.000 soles tú ya has ganado más de lo que dan, por ejemplo, el Banco Mundial. El Banco Mundial dice que con $1.90 por día tú dejas de ser pobre. Pasas de $1.90 por día, ya no eres pobre. Entonces, si yo saco cuentas, resulta que con 1.000 soles que me paguen, ya está. Ya pasé de la pobreza y largamente, más de lo que está diciendo el Banco Mundial. Pero indudablemente, esos 1.000 soles es miserable, pues. ¿Quién vive con 1.000 soles? Es miserable, eso tenemos que hacerlo crecer. Y en esta propuesta facilita que el crecimiento del salario es posible. Es posible, no así como están hablando, de 900 soles a 1.000 soles. Ese es ningún crecimiento porque ya la tasa de inflación o la inflación ya se lo tiró al piso, ¿no? Entonces tenemos que crecer fuerte, como siempre digo, ¿no? El salario mínimo en el Perú es 200, 220, 250 dólares, euros. En cambio, aquí en Europa, en Estados Unidos, el salario mínimo es 1.500, 1.700. La diferencia es abismal. Y eso se puede decir. Si en estos países ellos pueden pagar eso, nosotros también podemos pagar. ¿Por qué? Porque los trabajos hechos son iguales. La productividad, si es la misma máquina que tú lo trabajas en el Perú, y esa misma máquina que lo trabaja, digamos, en Francia, en Estados Unidos, el rendimiento es exactamente igual. Si el rendimiento es exactamente igual, ¿por qué va a haber esa diferencia de salarios? Entonces, esa cosa tenemos que reflexionar. Nos han tapado nuestra mente que no reflexionamos, no abrimos nuestra mente. Es necesario comprender eso y eso facilita entender de que sí podemos aumentar los salarios fuertemente, vigorosamente, no 50 soles, 100 soles, con eso no aumentamos nada. Viene la inflación y se lo llevó todo, ¿no? Tenemos que hacer incremento de salarios fuerte y sobre todo a partir del mínimo de salarios, que eso es lo más importante. El mínimo de salarios es el que afecta a la mayoría de la población y en esos mínimos salarios tienen que subirse fuertemente para tener un estándar de vida adecuado como vive en los países del norte, con un salario más apreciable, que lo que te permite tener una mejor casa, una mejor vida, mejor educación. Tu salario te permite dar todas estas facilidades si tú lo tienes en esa magnitud. Y esta propuesta me conduce a que el instrumento, en la práctica, el instrumento que pone en práctica la repartición y otras cosas como los salarios, el aumento de salarios, es la empresa país. Entonces eso también lo vamos a conversar, ¿no?
Entonces, comencemos por esta idea. Esta idea que yo tengo un nuevo enfoque. Y el nuevo enfoque es que la totalidad de la actividad económica, ustedes están viendo acá el ovoide amarillo, no medio verde, este ovoide nos dice que la totalidad, ¿no? La totalidad de la actividad económica tiene dos elementos. Está compuesto de dos elementos. Esta es una nueva manera de ver el problema. Como digo, esto no lo van a ver en ninguna universidad ni libro, porque esta es una idea nueva, una teoría nueva sustentada en un tesis de doctorado, o sea, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces yo me digo, la actividad total de la economía lo miro, lo remiro y veo que lo puedo dividir en dos campos que me va a ayudar a aclarar cosas. Y así es. Por un lado, es el proceso de trabajo con el que se crea riqueza. El proceso de trabajo es una manera de trabajar. Por ejemplo, trabajar con la chaquitalla es una manera de trabajar. Con la chaquitalla estás trabajando en el barro, con tu arado, tu buey. Esa es la manera de trabajar. En cambio, pues, también puede haber otra manera de trabajar en la fábrica, el obrero. El obrero tiene delante de la fábrica, está bien vestido, con buenos zapatos, un buen vestido, y ese es el obrero, pero ahí está frente a la máquina, ¿no? Son formas de trabajar. Y eso es lo que yo llamo proceso de trabajo. Entonces, los procesos de trabajo, a través de los procesos de trabajo, lo que uno hace es crear riqueza, o sea, los bienes económicos. Produce papas, produce zapatos, produce casas, produce, ¿no? Y últimamente ya ni siquiera produce, sino elabora, que lo vamos a ver luego. Ya no se habla de producción, sino de elaboración. Pero eso está a cargo del proceso de trabajo. Y eso no tiene absolutamente nada que ver con la pobreza y el desempleo. Esos procesos de trabajo generan más adelante la economía de mercado. La economía de mercado no tiene nada que hacer, no es responsable de la existencia de la pobreza y el desempleo. En cierto modo facilita, pero no es el responsable, eso lo vamos a ver. ¿Quién es el responsable de la pobreza y el desempleo? ¿O de la igualdad, de la cooperatividad entre todos, de la hermandad? Es el segundo elemento que yo le llamo decisión socioeconómica. En esta decisión socioeconómica de lo que se trata es cómo se reparte la riqueza creada. Y es ahí donde estoy respondiendo indirectamente a la pregunta que nos hizo Irma. ¿Cómo? ¿Pero cómo? Entonces, teóricamente, el asunto está en que nosotros debemos pasar de un tipo de repartición de la riqueza, que actualmente es una repartición individualista, que el que pone la plata se la lleva todo, a otro, en donde el que pone la plata lo distribuye entre todos. Es totalmente diferente. Y eso es posible, lo vamos a ver, eso es posible. Nos parece una cosa, como ya lo decía uno de los que decían en el comentario, bonito es soñar. Y en efecto hay que comenzar por soñar, pero soñar con los pies en tierra, ¿no? Y haciendo los estudios adecuados. Entonces vean, en este óvalo hay la totalidad, en el ovoide, está englobado la totalidad de la actividad económica, y a esa totalidad yo lo separo porque metodológicamente es posible separarlo, lo he visto, y eso es lo que hago. Por un lado, separo todo lo que es el proceso de trabajo, y por otro lado, cómo se reparte la riqueza creada. Entonces ahí están los dos elementos, y jugando con esos dos elementos encontraremos rapidísimo la solución a nuestros problemas actuales. No necesitamos ser ingenieros, ni abogados, ni doctores en economía, nada de eso. Es totalmente simple una vez que se descubre el cómo enfocar el problema, cómo resolverlo y cómo plantear la alternativa de solución, ¿no? Entonces, yo le pongo acá rápidamente dos. En la historia, al origen de la humanidad estuvo a mano desnuda, porque el Homo sapiens aparece pues con la mano desnuda, es normal. Nosotros hasta ahora no tenemos pruebas científicas todavía de eso, pero es un poco de imaginación. En cambio, lo que sí tenemos pruebas científicas es de que el hombre usó herramientas de trabajo. Y es otra manera de trabajar. La primera manera de trabajar es a mano desnuda, no tiene nada. La segunda manera de trabajar es con herramientas. Y entonces ahí genera él bienes, como por ejemplo la caza, la pesca, la recolección. Y lo que caza, como ustedes verán en la segunda parte de la imagen acá, en la segunda parte de la imagen donde hay una llama, y acá en otro ovoide naranja, yo supongo que es un venado que cazaron, y que toda la comunidad está alrededor de que ese venado se está adorando muy rico, y todos están alrededor del venado, y todos estos puntos marrón son miembros de un grupo social. La totalidad del grupo social está alrededor de lo que están adorando
ese venado, que en definitiva viene a ser la riqueza creada, el PIB que le llamamos ahora. El PIB va a ser consumido por la totalidad de miembros. Por eso que en esas épocas vivían pues entre ellos en armonía, entre ellos. Vivían en armonía, en plena complementariedad, porque la totalidad de la riqueza creada era compartida entre todos los miembros de la comunidad, sin distinción de nada, absolutamente nada, ni que de grande, ni que de chico, recién nacido, ya te está muriendo, no, nada de eso. Todos, indudablemente en función de del tamaño de su estómago, su deseo de comer, ¿no? Pero esos son diferencias, ¿no? Diferencias entre que uno come más y otro come menos, son diferencias, no es desigualdad. Hasta ahí no hay desigualdad, ¿no? Entonces, esto es en el origen de la humanidad, porque para decirles que enfoco yo de otra manera, por eso es que puedo sacar conclusiones sobre un problema que hasta ahora no ha sido resuelto, yo supongo, prácticamente por nadie, ¿no? Bueno, y acá les presento rápidamente, porque no se trata de eso, quiero responder un poco a la pregunta de Irma. Acá ya les pongo el total de los procesos de trabajo que la humanidad que ha creado estos procesos de trabajo, ¿no? Tenemos a la mano desnuda que les dije, luego hubo las herramientas, que como la lanza, el mazo, la flecha, son las herramientas, generan un nuevo PIB más grande, y enseguida aparece la agricultura al estado primario, ¿no? Así como los incas, los pueblos originarios del Tahuantinsuyo, una agricultura todavía al estado primario, pero es una nueva manera de trabajar mucho más eficiente que las anteriores. Por eso cada nueva manera de trabajar es muy, muy superior a las anteriores, ¿no? Y luego de la agricultura del estado primario viene el proceso artificial de producción que le llamo yo, que en general es la industria, la industrialización. Y la industria, indudablemente ustedes saben, ahí aparece la economía del mercado, pero al mismo tiempo es muy superior en la producción, alcanza niveles superiores por persona, por trabajador, con relación al proceso de la agricultura al estado primario. No genera nuevos bienes, nuevos cuadros de vida, las personas pueden ser más educadas, se pueden educar mejor, les exige el mismo trabajo que tengan mayor nivel de educación porque hay que crear ciertas cosas, hay que modificar, hay que innovar, y eso es lo que genera el proceso de trabajo. Pues de eso vamos a volver a hablar ya sobre las particularidades de lo que es un proceso de trabajo sumamente importante a comprender para comprender nuestra realidad y la solución probable que nosotros le podamos dar. Y ahora hay un nuevo proceso de trabajo que ya se está instalando en los años que yo propuse esta teoría, que pues indudablemente todavía está en ciernes, desde los años 90, y ahí yo le llamé proceso de trabajo de concepción. Ahora ya está casi instalado en los países del norte. Solamente los países del sur, como el nuestro, hacen un olvido total. Los políticos son tan miserables que ni siquiera de eso hablan. Cuando comienzan a hablar de sus planes de trabajo, programas, nada de eso, absolutamente nada, cuando eso ya está instalado a nivel mundial. Es increíble la bajeza de nuestros políticos y partidos políticos, ¿no? Pues entonces, la solución en manera de producir, cómo crear riqueza, mayor riqueza, lo que va a permitir mejor reparto y cantidades más grandes para la población, es el proceso de trabajo de concepción. Pero cada uno de estos procesos de trabajo, cada uno de estos procesos tiene un elemento fundamental, cada uno de ellos. Y eso es lo que es importante a reconocerlo y a comprenderlo. Cada uno tiene un elemento fundamental. ¿Ves? Ahí, en el primero, la mano desnuda, pues lo que tienes tú ahí como el elemento fundamental es la mano desnuda. Y el segundo son las herramientas de trabajo. El elemento fundamental son las herramientas de trabajo. Cuando pasas a la agricultura, el elemento fundamental es más preciso, es la tierra cultivable. Si tú tienes tierra cultivable, tú puedes hacer ese proceso de trabajo. La agricultura, el estado primario, la ganadería, nace. Tú ya no dejas de ser, pues, te conviertes en sedentario, armas familia, armas tu casa, lo que antes era imposible. Había que estar en donde está el agua, en donde está el bosque, y en cuanto se acababa por ahí el bosque, tenías que ir por otro lado a buscar. En cambio, ya no era, con la agricultura, deja de ser nómada para ser sedentario. Eso es el proceso de trabajo, te lleva a eso. Y con eso tú te das un mejor cuadro de vida, ¿no?
Entonces, el elemento central es muy importante ubicarlo, el elemento central del proceso de trabajo. Luego pues viene la máquina, que es la industria, ¿no? Que yo le llamo proceso artificial de producción, la industria, y la industria es la máquina. En cambio, cualquier proceso de trabajo que ya estamos instalando, que ya los países del norte lo tienen, y que nosotros nada más por miseria de los políticos no lo avisoramos, es el proceso de trabajo de concepción, o lo que muy generalmente ya se conoce como la economía inmaterial, la economía de conocimiento. ¿Por qué? Porque el elemento central de este proceso de trabajo son los conocimientos, son las habilidades y competencias del trabajador, ¿no? Entonces, eso es importante entenderlo, porque fíjense, en esta nueva manera de trabajar, el proceso de trabajo de concepción tiene varios elementos. Por ejemplo, el trabajador. El trabajador ya no es el trabajador recolector, no es el trabajador campesino, ya no es el trabajador obrero. En esta nueva manera de trabajar, todos los trabajadores serán conceptores, todos, todos. Porque es así como se impone. Ustedes están viendo, la industrialización impuso, cuando la economía está industrializada, todos los trabajadores son obreros, porque están pegados a la máquina. La máquina es el elemento fundamental y genera pues, la necesidad de obrero. En cambio acá, el elemento fundamental son los conocimientos, desde el punto 2, conocimientos y competencia del trabajador. Los conocimientos y competencia del trabajador obligan a que los trabajadores sean todos, sean conceptores, que es lo que generalmente ahorita le llamamos doctores, ¿no? Pero doctores real, de verdad, pues, ¿no? Doctores, no de papel. Son doctores porque tienen que crear, innovar, inventar, descubrir. Esa es la función. Cada cosita que sale es una creación. Cada bien nuevo que sale es una innovación. Cada bien nuevo que sale es un descubrimiento. Eso es, ahí estamos yendo a ese tipo de economía. Esa es la economía de conocimiento, la economía inmaterial, lo que yo le llamo proceso de trabajo de concepción. Ahora, esto, Irma, esto nos está conduciendo a que la lucha de transformación tiene que apuntar a eso. Entonces, en cuanto nos ayuda a seguir inocentemente, yendo siempre a marchar a las calles y todo eso, ¿en cuánto nos ayuda? Para la lucha de reforma, perfecto. Porque tenemos que hacer presión contra la autoridad para que suelte un sol más para una escuela, un sol más al empresario para que yo pueda vivir mejor. Pero acá no se trata de soltar un sol más. Acá se trata de conocimientos y competencias. Entonces, eso nos está llevando a una situación bien diferente. Pero eso lo desarrollaremos otro día. Lo que yo quería incidir en un punto que es esencial a comprenderlo. Porque estamos en la lucha de transformación y porque la pregunta de Irma era ¿cómo? Entonces acá, miren, el que el nuevo trabajador sea un conceptor, un doctor en su disciplina, en las cosas que va a descubrir, ahí es realmente un descubridor, un inventor, un creador. Este señor, este señor, en donde tiene esos conocimientos y habilidades. En el cerebro, acá. Mientras que estábamos en el proceso a mano desnuda, estaba en la mano, en su cuerpo, pero en la mano. Y las herramientas, igual, la herramienta como el mazo podía tener un mazo, pero no necesita tener 100 mazos, porque su brazo es uno solo. Para usarlo basta con un mazo. Entonces, eso da particularidades. Así como ahora, los descubrimientos, las creaciones que genera un trabajador, ¿en dónde están? ¿Salen de dónde? Acá, de acá. Y esa es una particularidad muy importante entenderlo, porque nosotros estamos entrando a ese tipo de economía, que es un tipo de economía que tiene mucho de parecido con los dos tipos de procesos de trabajo del origen de la humanidad. En esos dos procesos de trabajo del origen de la humanidad, el elemento fundamental estaba en la mano desnuda o en la herramienta que estaba pegada a la mano desnuda. O sea, al final era la misma mano, el mismo brazo. Si alguien te quería imponer una relación de dominación, tenía que tenerte metido en cadena. Porque si él se dormía, tú te ibas, pues se acabó. Y en esos tiempos había el campo, y el campo estaba lleno de productos, frutas y otros comestibles. Bastaba que tú te alejes de él y ya rompías la ligación de dominación.
O sea, mientras él estaba despierto te podía obligar. Pero era una tarea tanto para ti que tienes que trabajar como para él que tenía que tenerte vigilante constantemente, ¿no? Por eso que en esos 300.000 años de existencia de la humanidad no hubo posibilidad de una relación de dominación, de una explotación del uno sobre el otro. No hubo esa posibilidad. Y estamos volviendo a la misma condición. Eso es lo que quería remarcar, Irma. Estamos volviendo a la misma condición de los orígenes de la humanidad. Es un nuevo proceso de trabajo brillante, lo está viendo, pues lo está dando YouTube, lo está dando Internet, lo está dando miles de cosas inmateriales que tienen una potencia increíble, que el doctor está en Lima y puede operar a mi enfermo que está en Huacrachuco, mi pueblo, sin ningún problema, o puede estar en la China y lo opera sin ningún problema por los nuevos medios de comunicación, que es la nueva forma de trabajar. Es un nuevo proceso de trabajo diferente que ha roto, porque hasta allí todos los anteriores eran productos físicos. Todos los bienes que se producían, por eso se llama producción, eran físicos. En adelante, con este proceso de trabajo, ya no produces, elaboras. Elaboras con programas, las apps que decimos ahora, las aplicaciones. Y eso todo parte de acá, del cerebro. El cerebro está metido al interior del obrero, del trabajador conceptor. Si alguien quiere dominarlo, oprimirlo, como antes, lo tiene que agarrar. Lo tiene que agarrar y obligarle que piense, porque si no quiere pensar, no piensa, pues. Lo que les estoy diciendo es una de las cosas más maravillosas que está pasando y va a pasar. Es que estas luchas que tenemos contra poderes nefastos, como en el caso del Perú, de DINA, de la policía, de la Fuerza Armada, que son tan brutales que ponen al servicio de los poderes fácticos y matan a nuestros hermanos en cantidades, eso, una vez que este proceso de trabajo se instale, no será posible. No será posible porque ya no van a trabajar con máquinas, ya no van a trabajar con la tierra cultivable. Lo fundamental lo van a trabajar con el cerebro. Lo fundamental de la riqueza, ¿qué es lo que le interesa a los poderes fácticos? A los millonarios, quieren más millones y más millones. Lo que les va a interesar son a los creadores, los inventores, los innovadores. Pero ellos tendrán el producto acá. De acá nace la creación, la invención. Y si lo quieren dominar, lo van a tener como antes, querer agarrarlo, pero que es imposible, pues. Antes era imposible porque bastaba que se duerma y está en los libros de Rousseau y yo no invento nada. Lean a Rousseau y usted va a encontrar ahí un artículo célebre por el cual él ganó un premio. ¿Ah? Ahí está clarísimo, en pocas líneas, pero claramente explicitado. En aquella época, no lo dicen los términos que lo digo, la conclusión a la cual llego yo, pero lo dice claramente. Para que pueda existir esa relación de dominación, la opresión contra el otro, era necesario que le ponga grillo. Pero bastaba que se duerma para que el pata se vaya, pues, y recobre su libertad. Ahora estamos ingresando a un proceso de trabajo que, querámoslo o no, ya no habrá posibilidad de aplicar la relación de dominación. Es decir, ya no habrá posibilidad de que exista pobreza y desempleo. Muchas gracias, hermanos. Seguiremos comentando mañana, indudablemente, con fuerza.